Ya, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya, ok, ok. Ya, bien. Vamos entonces a desarrollar hoy día, dar una revisión a lo que es el aparato reproductor femenino, ¿no? Y vamos a ver también las glándulas mamarias, ¿no? Bien, entonces en ese aparato reproductor femenino es donde se van a formar las estructuras, como por ejemplo los ovocitos, ¿no? Entonces va a constar de los ovarios, que vienen a ser dos órganos que se van a desarrollar en la cavidad abdominal, ¿no? Estos ovarios son en número de dos y es donde se va a formar los ovocitos, ¿no? eh, Aquí también se van a secretar las hormonas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona. Los ovocitos luego de aquí del ovario van a pasar a la trompa de Falopio, donde pasan o también ahí se puede producir la fecundación, ¿no? Y si no hay fecundación, el ovocito pasa por el útero, luego todo lo que es el cuello uterino con las partes que vienen a ser el endocervix y el exocervix, ¿no? Y finalmente la vagina. Bien, tenemos también órganos accesorios que vienen a ser las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, estas glándulas mamarias también son órganos que van a ir cambiando, ¿no? Van a ir eh, cambiando de acuerdo a la edad de la mujer, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este ovario, ¿no? Bueno, ya dijimos que los ovarios son los que se van a formar en la cavidad abdominal y van a tener inicialmente en un ovario de niña, solamente vamos a encontrar los folículos primordiales, ¿no? Estos folículos primordiales tienen los ovocitos y estos ovocitos van a estar en meiosis 1, profase 1, ¿no? Y prácticamente estos ovocitos, estos folículos, perdón, van a ocupar todo el ovario, ¿no? En un ovario de niña. Solamente vamos a encontrar estos tipos de folículos. Bien, el ovario va a estar rodeado por un epitelio cúbico simple, ¿no? Por un epitelio cúbico simple, que viene a ser unas células mesoteliales, ¿no? Debajo vamos a tener lo que es la túnica albuginea, pero esta túnica albuginea es más celular, ¿no? No es tan fibrosa como nosotros conocemos, ¿no? Y que ya ustedes las han visto también. Y debajo vamos a tener el desarrollo de estos folículos primordiales. Entonces, este ovario va a tener una corteza y una médula, ¿no? Aquí parece que el corte es muy superficial, de tal manera que todo es em, corteza, ¿no? Porque estamos viendo que tenemos los folículos en todo el ovario, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos todo lo que es la superficie, la corteza con los folículos y esto vendría a ser el cuerpo lúteo, ¿no? Bien, entonces esto viene a ser el ovario. Bien, acá tenemos, ven, las células, el epitelio cúbico que habíamos dicho. Esta parte de acá viene a ser la túnica albuginea y debajo los folículos primordiales, los folículos iniciales, ¿no? Acá vemos un mayor aumento de estas células cúbicas. Ustedes están viendo los núcleos redondos ahí de este epitelio cúbico, ¿no? Que es el más externo. Y toda esta zona de acá vendría a ser lo que es la túnica albuginea, ¿no? Miren, acá se ve un poco más aumentado toda esta zona más superficial de la corteza, ¿no? Entonces esto viene a ser la túnica albuginea, como estamos viendo, es más celular, ¿no? Y el epitelio cúbico por acá afuera, ¿no? Que también se le llama desde hace mucho tiempo lo que es el epitelio germinal, ¿no? Porque se pensó que de ahí iban a dar origen a todas las células germinales en el ovario, ¿no?
Muy bueno se ha quedado con ese nombre, epitelio germinal, ¿no? Bien, entonces aquí en la corteza muy superficial, ¿no? Estamos viendo estos folículos primordiales. Todo esto vienen a ser los folículos primordiales con los ovocitos, ¿no? Los ovocitos son los que están en meiosis 1, profase 1, ¿no? Y estos folículos primordiales, estos ovocitos, van a estar rodeados por células planas, células foliculares planas. Estamos viendo ahí los núcleos alargados, ¿no? Están completamente rodeados. Entonces ahí vemos el ovocito con su nucleolo, se ve bastante bien aquí en estas células, ¿no? Y la cromatina, ¿no? Cromatina granular, laxa, ¿no? Fina está. Bien, entonces estos vienen a ser los folículos primordiales siempre en la corteza muy superficial, ¿no? Y conforme vamos adentrándonos en la corteza, vamos viendo que estas células foliculares planas van a ya constituir unas células cúbicas. Miren los núcleos ya redondos, ¿no? Rodeando al ovocito, ¿no? Entonces, este folículo viene a ser un folículo primario, unilaminar, ¿ya? Un folículo primario unilaminar. ¿Ven? Entonces aquí estamos viendo en toda la corteza superficial los primordiales y nos adentramos un poquito más y estamos viendo un folículo primario unilaminar. Chispas. Acá está, ¿no? Entonces la corteza superficial, los primordiales y aquí ya vemos más de una capa, ¿no? Acá hay una capa, otra capa. Más bien en el siguiente sí vimos un unilaminar, ¿no? Está un poquito fuera de foco. Bien. Rodeando el ovocito estamos viendo ya la presencia de esta zona pelúcida, ¿no? Que va a cumplir ahí varias funciones de esta zona pelúcida, ¿no? Y por fuera estamos viendo aquí la membrana basal, ¿no? Estas vienen a ser las células foliculares, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la membrana basal, ¿no? Aquí ven, este es un folículo primario unilaminar. ¿Ya? Unilaminar. Todavía no vemos la presencia de la zona pelúcida, ¿no? ¿Ven? Aquí la mayoría son primordiales y todo lo que está alrededor vendría a ser las células estromales, ¿no? Igual aquí, miren los ovocitos, o perdón, los folículos primario o primordiales, ¿no? Con las células foliculares planas, ¿no? Se ve muy bien lo que es el nucleolo, nucleolo, cromatina, ¿no? Bien, y aquí vemos, miren, un primario unilaminar. Perfectamente se ve acá. Acá se ve también la membrana basal, ¿no? Por fuera de las células foliculares, ¿no? Y lo que vemos también bien acá viene a ser la zona pelúcida, ¿no? Este va a proteger al ovocito, va a conservar la forma, el tamaño, ¿no? Va a permitir que se demore todavía la penetración del espermatozoide cuando todavía no llega a su lugar, ¿no? Donde va a ocurrir la fecundación y luego promueve también que el espermatozoide ingrese, ¿no? Bien, entonces este es un folículo primario unilaminar, ¿no? Aquí tenemos un folículo, miren, de varias capas, ¿ve? Un folículo de varias capas. Primario, porque todavía no vemos espacio donde hay líquido folicular, ¿no? Entonces, acá tenemos el ovocito, el núcleo, nucleolo, ¿no? En la zona pelúcida
y la membrana basal se ve bastante bien. ¿Ven? De varias capas, las células foliculares es un folículo primario multilaminar, ¿no? Y en este folículo ya se han formado las tecas, ¿no? Estas capas de células que están por fuera de la membrana basal. Esta zona donde están las células foliculares es una zona donde no hay vasos sanguíneos, ¿no? Es avascular. Entonces, estas células se van a nutrir a partir de los vasos sanguíneos que están por fuera de la membrana basal, ¿no? Que están en las tecas. Entonces, estos vasos sanguíneos van a nutrir a todas estas capas de células ahí. Bien, cuando entre las células foliculares que estamos viendo y que hemos visto acá, aparecen espacios, aunque sean muy pequeñitos, llenos de líquido folicular, este ya es un folículo secundario, ¿no? Y fíjense aquí hay varios espacios, ¿no? Varios espacios claros llenos de líquido folicular, ¿no? Estos espacios son estructuras llenas de líquido folicular que luego van a juntarse, van a coalescer todos en uno solo para formar el antro folicular, ¿no? Y este antro poco a poco, ¿no? Va a ir desarrollando, va a ir aumentando el líquido folicular, va a ir creciendo, ¿no? A la vez también que el folículo, las células, todo va a ir creciendo, ¿no? Entonces aquí, miren, vemos aquí la membrana basal y vemos todas estas las tecas. La teca interna, células más grandes, y la teca externa, células más fusiformes, ¿no? Bien, entonces esto viene a ser un folículo secundario, ¿ya? Un folículo secundario. Bien, miren, acá tenemos también un folículo secundario muy temprano, ¿no? Aquí vemos los espacios, miren, varios espacios entre las células foliculares llenos de líquido folicular, ¿no? Y aquí ya vemos un espacio más grande, ¿no? Este es el antro folicular en esta zona, ¿no? Las células de la granulosa, estas de acá, ¿no? Y aquí, alrededor del folículo, vemos estas células foliculares, ¿no? Que van a constituir lo que es la corona radiata, todas estas celulitas que están acá. Y además vemos estas células de acá, que son las que van prácticamente a unir al ovocito, ¿no? Con esta parte de aquí de las células foliculares, ¿no? Entonces está fijo, es como que se fija allí, ¿no? Esto viene a ser el cúmulos o óvulos, ¿no? Y aquí ya vemos las tecas, ¿no? La teca interna, células más grandes, claras, la teca externa, células más delgadas, ¿no? Un tanto fibrilares acá. Bien, cualquier cosa, preguntas, chicos. Miren, estos son los folículos primordiales, ¿eh? Aquí también ya vemos un folículo secundario, miren, ¿no? El ovocito. em, Y todo esto vienen a ser las células foliculares, ¿no? Es un ovocito, es un folículo secundario, ¿no? Un folículo secundario. Todo esto vienen a ser las tecas. Aquí vemos parte de un folículo terciario, ¿no? Que en este caso es este, ¿no? Vemos aquí lo que es el ovocito, la corona radiata, el cúmulos o óvulos, esta parte, ¿no? Y todas estas capas, varias capas de células, vendrían a ser las células foliculares, ¿no? Y todo esto vendría a ser el antro folicular, ¿no? Y por fuera, acá estaría la membrana basal y por fuera las tecas, ¿no? La teca interna y la teca externa, esta de acá, ¿no? Entonces, esto a mayor aumento lo vemos acá, ¿no? Estas vendrían a ser las células foliculares, toda esta capa de acá, ¿no? La membrana basal y estos son las tecas. La teca interna, miren las células más grandes, núcleos grandes, claros, ¿no? Y el citoplasma también claro. Teca interna. Teca externa, las células más delgadas, fibrilares, fibrosas, ¿no? Alargadas.
estas células acá. No se olviden que aquí tenemos los vasos sanguíneos, ¿no? En estas tecas, que son los vasos sanguíneos son los que van a nutrir a las células foliculares, ¿no? Y ya por aquí tenemos el ovocito, ¿no? Y la, el antro folicular, ¿no? Recuerden que esto es un folículo terciario, ¿no? Que lo hemos visto acá. Disculpen, chicos, la interrupción. Bien, entonces, ¿esto está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, contéstenme. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos un mayor acercamiento, ¿no? De lo que es la zona del ovocito, ¿no? El ovocito con la zona pelúcida, la corona radiata y el cúmulus ofrus. Y estas de acá vienen a ser las capas de células foliculares. Las tecas, y aquí se ve bien la membrana basal, miren cómo se nota de azul, ¿no? En esta tricrómica. La teca interna y la teca externa, ¿no? Está un poquito grueso el corte, por eso no vemos la forma de las células, ¿no? Y un detalle del ovocito, ¿no? Entonces, todo esto vendría a ser la célula. Aquí estaría el límite, la membrana celular, ¿no? Esta partecita de acá, y lo rodea la zona pelúcida. El citoplasma del ovocito, el núcleo, nucleolo y la cromatina, ¿no? Y todo esto ya vendría a ser la corona radiata, ¿no? Las células foliculares, toda esta parte de acá, ¿no? Bien, entonces, este ovocito prácticamente esto es lo que va a salir, ¿no? Esto es lo que va a salir. El ovocito, ¿no? La zona pelúcida y la corona radiata, ¿no? Esta zona es lo que sale del, del ovario, ¿no? Entonces nosotros hemos visto que en el ovario, ¿no? A ver, van a ir desarrollando los folículos y van desarrollando, fíjense, en la superficie vamos a tener los folículos que tienen los ovocitos más inmaduros, ¿no? Y fíjense cómo desarrollan y se van metiendo en la corteza ya profunda. Y luego, cuando ya son terciarios, más bien se acercan nuevamente a la superficie para salir, ¿no? Porque ya están listos para salir. Entonces, sale del folículo terciario, va a salir solamente esta estructura de acá, nada más que todo esto de acá que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Todo esto sale. Entonces, en el ovario va a quedar una zona la hemorrágica, el cuerpo hemorrágico, ¿no? Que luego nosotros vamos a ver lo que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo o cuerpo em, lúteo, ¿no? Y luego ya vamos a tener el cuerpo albicans, ¿no? Que viene a ser una cicatriz. Entonces, este cuerpo lúteo va a tener células, ¿no? Dos tipos de células. Las células más grandes, miren, grandes, ¿no? Citoplasmas claros y el núcleo donde vemos nucleolo y cromatina, ¿no? Estas vienen a ser las células
granuloluteínicas, estas de acá, que van a secretar principalmente progesterona en gran cantidad, ¿no? Y estas de acá afuera son las tecoluteínicas, ¿no? Que secretan estrógenos en gran cantidad, ¿no? Las gránulos también secretan estrógeno, pero en menor cantidad. Por eso decimos que estas secretan progesterona en gran cantidad y las tecoluteínicas estrógenos en gran cantidad, ¿no? También otras sustancias. Ven, miren, estas son las granuloluteínas, ¿no? Células grandes con citoplasmas claros, ¿no? Y estas de acá, las tecoluteínas, ¿ya? Bien, entonces esto viene a ser el ovario. Acá sí se ve corteza y esta zona médula, ¿no? La médula es pequeñita, chica, no es muy amplia, ¿no? Y ahí van a estar también las células estromales, fibroblastos, fibrocitos, vasos sanguíneos, ¿no? Bien, entonces, de aquí hemos dicho que sale el ovocito con la zona pelúcida y la corona radiata, ¿no? Y aquí va a ser succionado prácticamente, ¿no? Es decir, va a entrar a lo que es la trompa de falopio, ¿no? O oviducto o tuba uterina. Toda esta zona de acá que ustedes están viendo, ¿no? Como unos flecos, vienen a ser las fimbrias, ¿no? Toda esta zona de aquí, ¿eh? Tiene células cilíndricas ciliadas en gran cantidad. Entonces, ven, aquí se ve, en una macroscopía, se ve como flecos. Todo esto vienen a ser las fimbrias de la trompa, ¿no? Entonces, en el humano, la trompa no toca al ovario. Está cerca, sí, pero no toca al ovario. En algunos animales, mamíferos, sí, ¿no? Rodea para asegurar que los ovocitos pasen, ¿no? En cambio, en el humano, no. En el humano sale un ovocito. La mayor parte de veces sale solo un ovocito con las estructuras que habíamos hablado, ¿no? Y se inhibe la salida de los otros, ¿no? No hemos visto folículos atrésicos, ¿no? Pero ya saben ustedes que folículos pueden degenerar, ¿no? Entonces, cada ciclo menstrual no solamente desarrolla un folículo, a veces desarrollan 6, 7, 10, ¿no? O cuando hay una carga hormonal, a veces mucho más, ¿no? Cuando hay un tratamiento de la paciente, un seguimiento de la paciente, entonces a veces desarrollan mucho más por la carga hormonal. Bien, entonces esto viene a ser en el humano, ¿no? Y acá tenemos, como dijimos, las fimbrias, ¿no? Que son como flecos prácticamente, ¿no? Ahora, esta, esta trompa uterina, ¿no? Esta trompa uterina va a tener zonas, ¿no? Entonces, en todas las, a ver, un ratito, en todos los niveles de la trompa uterina no va a ser igual estas estructuras, este epitelio, ¿no? Acá. Estas fimbrias solamente va a estar en esta zona inicial que está muy cerca al ovario. Entonces, en esta zona, la luz es como un laberinto, es muy pequeñita la luz, ¿no? En esta zona que viene a ser de las fibras, ¿no? En la ampolla ya va a disminuir un poco y en el istmo y en la parte intramural ya es más, este es el istmo, ¿no? Y en la intramural ya es más regular, más redondeada es la luz, ¿no? Entonces, fíjense cómo también va cambiando, ¿no? En esta zona de acá de las fimbrias, las células cilíndricas ciliadas son mucho más, porque justamente esos cilios tienen que batir, ¿no? Son muy largos esos cilios, tienen que batir, ¿no? Para formar a manera de una corriente de aire y como que jale al ovocito para que ingrese, ¿no? El ovocito con las estructuras que habíamos hablado. Entonces, para que ingrese acá a esta tuba, ¿no? Entonces, esa es la función de estas células cilíndricas ciliadas acá. Y aquí también hay células secretoras, ¿no? Pero abundan en mayor cantidad las células cilíndricas ciliadas, justamente por la función que tiene que cumplir,
¿no? Por la función que tiene que cumplir. Bien, entonces vamos a ver que estas estructuras acá que forman a manera de un laberinto, ¿no? Son más o menos así como ustedes las tienen acá, ¿no? El epitelio está tapizando estas estructuras, la membrana basal, y esto viene a ser la lámina propia, ¿no? Toda esta parte más clara en rosado, la lámina propia, ¿no? La muscular por aquí, ¿no? Toda esta parte vendría a ser la muscular. Bien, entonces este epitelio, fíjense, es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Miren las células altas, acá está la membrana basal y estas son las células cilíndricas ciliadas, como vemos acá, ¿no? Y tenemos unas células secretoras, ¿no? Células secretoras, ¿ven? Estas de acá, que también son llamadas las células en clavija o enclavo, ¿no? Ustedes saben que un clavito tiene una cabecita, ¿no? Miren cómo sobresale. Todas estas de acá son las células en clavija o enclavo, ¿no? Como que sobresale de la superficie del epitelio acá, ¿no? Y si ustedes recorren con la vista la lámina que tienen al frente, ¿no? Van a ver varias células en clavo, en clavija, que son secretoras entre las células cilíndricas ciliadas, ¿no? Bien, este epitelio descansa sobre una membrana basal y tenemos un tejido conectivo laxo, que viene a ser esta lámina propia, ¿no? Con todos los constituyentes del tejido conectivo laxo, ¿no? Bien, y aquí tenemos una microscopía de luz también, y aquí sí se nota bastante bien con esta coloración, estas células en clavija o en clavo, ¿no? De la trompa uterina. Y por supuesto las células cilíndricas ciliadas, ¿no? Esta es una microscopía electrónica de este epitelio que tenemos acá, y miren acá hay una parte, miren esta parte de acá, no sé si la puedan ver. Son ¿ven? Miren, acá tenemos las células cilíndricas ciliadas. Acá están los cilios de estas células cilíndricas ciliadas, ¿no? Y estas son las células secretoras, ¿no? Estas dijimos que sobresale, ¿no? Sobre o sobre la superficie del epitelio, ¿no? Y fíjense cómo son globosas, ¿no? Justamente lo que hemos visto acá también, ¿ven? Esta parte de acá la vemos aquí, ¿no? Y aquí prácticamente casi a la misma altura están los cilios, ¿ve? Todo esto de acá vienen a ser los cilios de las células ciliadas. Ambas son cilíndricas, ¿no? Unas son ciliadas y las otras sobresalen de la superficie del epitelio. Bien, entonces es un epitelio cilíndrico ciliado con células secretoras, ¿no? Que son las llamadas enclavija o enclavo. Recordemos que entonces todo el la trompa de falopio tiene el mismo epitelio, pero dependiendo de las zonas van a predominar un tipo de células o las otras, ¿no? Dependiendo de las zonas. Pero el epitelio en todo el trayecto de la trompa uterina es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Bien. Bien, acá tenemos lo que es un corte transversal del útero. Ustedes saben que el útero es un órgano muscular, ¿no? Es un órgano muscular, el órgano donde va a ocurrir la implantación, ¿no? Es un órgano, entonces, donde ese epitelio, ¿no? Ese endometrio cambia. Entonces aquí tenemos, miren, todo este es el endometrio, va a ciclar, va a cambiar, ¿no? Durante el ciclo sexual, ¿no? Cambia todo esto, este es el endometrio, el músculo, el miometrio, ¿no? Y toda esa parte ya más externa vendría a ser el perimetrio. Es en este endometrio donde se va a producir la anidación, la implantación, ¿no? Y por supuesto todo eso también va a ir cambiando, ¿no? Bien, entonces esto vendría a ser el útero. Bien, entonces miren, la luz es una luz estrellada, ¿no? Es una luz estrellada, ¿ve? Toda esa parte de acá.
Y aquí estamos viendo las glándulas uterinas, ¿no? Las glándulas uterinas. Entonces vamos a ver que este útero está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Cilíndrico simple. Em, y estas glándulas, ¿no? Es una glándula tubular recta, ¿no? Es una glándula tubular recta, ¿no? Entonces ustedes ahí están viendo tubos, 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 ¿ya? En todo el ciclo vamos a ver estos tubos. ¿Ve? Acá vemos un acercamiento más, ¿no? Bien, la luz, miren, estrellada, la luz en el útero es pequeña, ¿no? Miren acá las glándulas, ¿no? Las glándulas endometriales, glándulas uterinas, y todo lo que está aquí vendría a ser lo que es el estroma, ¿no? El estroma del útero. Ahora, tenemos en el útero, en el endometrio, ¿no? Que todo esto va a caer, ¿no? Todo esto cae y va a ir creciendo a partir de la zona basal, que vendría a estar por acá. Toda esta parte de aquí, ¿no? Vendría a ser la zona basal. Y toda esta zona de aquí vendría a ser la zona funcional, ¿ya? La parte funcional, la parte que cae, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos estas glándulas, ¿no? ¿Ven? Acá todo lo que es el endometrio con las glándulas uterinas, glándulas endometriales también se llama, el miometrio y la parte de fuera el perimetrio, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver que el útero también cicla, cambia, ¿verdad? Entonces tenemos la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase proliferativa, que viene a ser la primera parte, donde van a predominar los estrógenos, ¿no? Predominan los estrógenos. Eh, ¿Cómo son las glándulas? Las glándulas hemos dicho que en todo el ciclo son rectas. Las luces, fíjense, las luces pequeñitas, chiquitas son las luces. ¿Ven? Son bien angostitas las luces. El epitelio en las glándulas también es un epitelio cúbico simple, ¿ya? Cúbico simple. Estas células van a fabricar una secreción y el mecanismo de secreción es apocrino. Es decir, que la secreción sale de las células con parte de la membrana apical, ¿no? Entonces las células pierden parte de la membrana apical y nuevamente las células van a volver a fabricar esa membrana. Entonces la secreción se rodea de una unidad de membrana, ¿no? Entonces es apocrino. Bien, miren, las luces entonces son pequeñas en esta fase inicial, la fase proliferativa, ¿no? Entonces la glándula es también pequeña, ¿no? Y hay bastante cantidad de estroma aquí, ¿ven? El espacio entre una glándula y otra es bastante, ¿no? Como hemos visto, como vemos acá, ¿ven? Bien. Estas glándulas, ¿no? Estas glándulas van aumentando de tamaño la luz, ¿no? Entonces aquí la luz aumenta de tamaño, las glándulas se hacen más sinuosas, más tortuosas, pero sigue siendo un tubo. Estas glándulas no se ramifican, ¿ya? Que quede claro eso, son glándulas tubulares simples, ¿no? Tubulares rectas, si quieren. Las paredes, miren, los bordes de las glándulas se hacen muy sinuosos, muy tortuosos, ¿no? Tan es así que a veces se asemeja, como lo llaman también, como un serrucho, ¿no? Y se llenan de líquido. Ya luego, al final de la fase secretora, entonces esto sería la fase secretora, ¿no?
Toda esta zona de acá vendría a ser la basal y toda esta zona la funcional. Recuerden, en todo el tiempo, a partir de la fase proliferativa, este endometrio va a aumentar de espesor. Ya gradualmente aumenta de espesor, ¿no? Entonces tenemos la fase secretora que sigue aumentando, ¿no? En la fase secretora gracias a la progesterona, ¿no? Por influencia de la progesterona, esto sigue aumentando, ¿no? Las arterias espiraladas se van a obliterar, ¿no? Ya no le va a llegar nutrientes a estas células, ¿no? Y las células se llenan de líquido y van muriendo las células, ¿no? Las células van muriendo. Miren, acá tenemos la glándula, cómo se ve, bien sinuosa los bordes, bien tortuosas, como que fuera un serrucho, ¿no? Y entonces, como no le llegan nutrientes, las células van muriendo y se cae toda esta parte funcional, ¿ya? Va cayendo esta parte funcional. Entonces, al final del ciclo, solamente va a quedar la parte basal. Y esta parte basal va a servir para regenerar el endometrio, ¿no? Toda esta parte del endometrio, poco a poco, gradualmente, ¿no? Que ocurre, por ejemplo, cuando hay un legrado o se practica un legrado mal hecho, ¿no? Mal hecho. ¿Qué pasa? Ahí se barre con toda la parte basal. Entonces, en el siguiente ciclo no hay forma que crezca nuevamente porque no hay las células basales. Ustedes saben que las células basales son las únicas que se van a dividir, dando otras basales o ir madurando hacia arriba, ¿no? Entonces, como no hay células basales, no hay cómo se regenere, ¿no? Y esto es un signo de infertilidad, ¿no? En este caso, si es que ha habido un embarazo, es una infertilidad secundaria, ¿no? Bien, chicos, hasta acá está claro. Por favor, me contestan. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos, miren, lo que es el cervix, ¿no? Entonces acá tenemos todo lo que es el útero, el cuerpo, y acá tenemos el canal cervical, ¿no? Todo esto vendría a ser el canal cervical. Y ahí tenemos el endocervix y el exocervix. Miren, acá hay un epitelio de varias capas, ¿no? Igual acá, miren, este es el endocervix con las glándulas endocervicales, ¿no? Todas estas vendrían a ser las glándulas endocervicales. Y el exocervix, un epitelio de varias capas, como podemos ver, ¿no? Entonces tenemos en el exocervix un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y en el endocervix, un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretoras, ¿no? Ese moco entonces va a servir para lubricar, ¿no? Lubricar toda esta parte del epitelio del endocervix, el exocervix y la vagina, ¿no? Y también para el transporte del ovocito, ¿no? Del espermatozoide en toda esta zona, ¿no? Y igual, entonces este es el canal cervical, endocervical y exocervical. Y aquí vemos toda esta zona, vendría a ser la zona de transición, ¿no? Esta zona es un poco complicada, ¿no? Porque acá se presentan muchas injurias, inflamaciones, ¿no? Y neoplasias intraepiteliales, ¿no? Entonces es recomendable que las mujeres cuando empieza su vida activa sexual, se hagan lo que se llama el PAP, ¿no? El famoso PAP o Papa Nicolau, ¿no? Que es un raspado, ¿no? Que se hace, puede hacerse con un hisopo de algodón o con una espátula de aire, ¿no? De toda esa zona, entonces se hace un frotis
vaginal, cervical y a veces también se descaman las células del útero, ¿no? Se caen, ¿no? Entonces de todo esto se hace un frotis, ¿no? Y las células se van a diferenciar en ese frotis. ¿Ven? Este es un frotis, miren. Entonces, estas son las células endocervicales, ciliadas. Miren, a ver, ¿ven? Acá están los cilios. Y estas son las células endocervicales ciliadas, cilíndricas ciliadas, ¿no? Miren los núcleos ovalados, ¿no? Y aquí tenemos las células secretoras, ¿no? Esta es vista de arriba. Esta de acá es vista lateral y esta es una vista de arriba. Miren cómo se ve como panal de abeja, ¿no? Una célula al lado de la otra y al lado de la otra. Entonces lo que estamos viendo acá al centro muy coloreado con la hematoxilina son los núcleos de esta célula y esta es el citoplasma, ¿no? Que está rodeando, pero se ve de arriba. Y acá en las partes de los bordes de este grupo celular estamos viendo los citoplasmas de estas células secretoras, ¿no? Miren, el citoplasma es alargado, ¿no? Cilíndrica. Ambas células son cilíndricas, unas ciliadas y otras secretoras, ¿no? Bien, y esta vendría a ser la zona de transición. Miren cómo el epitelio cambia abruptamente, ¿no? De un epitelio de varias capas, estratificado plano, no queratinizado, a un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. ¿Ven? Ahí tenemos las células cilíndricas, ¿no? Y acá el epitelio estratificado, ¿no? Entonces todo esto, todo este endocérvix va a estar tapizado por este epitelio, ¿ya? Y acá tenemos el epitelio, ¿no? El epitelio cilíndrico, ¿no? Con células secretoras, cilíndrico ciliado con células secretoras y las glándulas endocervicales, ¿ya? Estas glándulas endocervicales, ¿no? Bien, entonces esto vendría a ser el endocervix y hemos visto el exocervix, ¿no? Bien, luego el siguiente órgano, ¿no? Hacia afuera viene a ser la vagina, ¿no? Esto es la vagina, la cual va a tener un epitelio, ¿no? Un epitelio, una lámina propia y aquí estamos viendo la muscular, ¿no? Entonces, este epitelio, ahí ustedes están viendo que es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, ¿no? Las células que están más hacia la superficie son planas, delgaditas, ¿no? Epitelios muy, muy fino es las células que están hacia la superficie, que se descaman, ¿no? Como pueden ver ahí, miren cómo se desprenden, se descaman y aquí hacia la luz tenemos las células que se han desprendido, ¿no? Justamente estas células que están aquí hacia la luz vendrían a ser las superficiales y estas de acá abajo las intermedias, ¿no? El PAP se hace de esta superficie nada más, ¿no? De las superficiales y las intermedias. Luego tenemos parabasales y basales que esas no se tocan, solamente las más superficiales, ¿no? Y justamente el Papa Nicolau es para poder diagnosticar carcinomas tempranos, lesiones intraepiteliales tempranas o desdiferenciación, ¿no? Metaplasias, displasias, ¿no? En lo posible antes que llegue a un carcinoma, ¿no? O si es carcinoma, ¿no? Que esté aquí solamente en el epitelio, ¿no? Que no atraviese la membrana basal, ¿no? Eso es lo que se quiere justamente para ver lesiones tempranas, ¿no? Diagnosticar lesiones tempranas. Bien, entonces este viene a ser el epitelio de la vagina, ¿no? Un poliestratificado plano no queratinizado. Toda esta zona de acá viene a ser una lámina propia, ¿no? Una lámina propia con un tejido conectivo laxo, con abundantes fibras elásticas, ¿no? Fibras elásticas finas, em,
vasos sanguíneos, linfáticos, vénulas, arteriolas, aquí en esta zona, ¿no? Bien, y todo esto vendría a ser la muscular, ¿no? Las fibras musculares eh, se entrecruzan sin un ordenamiento exacto, ¿no? Aunque algunos describen que hay una circular interna y una longitudinal externa, ¿no? En la vagina. Bien, y tenemos una adventicia, ¿no? Que está constituido por un tejido conectivo laxo con fibras elásticas, vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Eh, en esta adventicia, ¿no? Bien, aquí también tenemos la vagina con el epitelio. Todo esto vendría a ser el epitelio, la lámina propia, toda esta zona de acá, ¿no? Y la muscular, ¿no? Que es músculo liso. Bien, bien. Entonces, esto viene a ser el aparato reproductor o aparato genital femenino, ¿no? El aparato genital femenino. Bien. em, Entonces, vamos a ver ahora lo que es el glándulas, ¿no? La glándula eh, mamaria, ¿no? La glándula mamaria, ¿no? Ah, no hay una lámina. A ver, perdón, un momentito, disculpen. En esta parte de acá, ¿no? Estas en el endocervix, ¿no? Hemos dicho las glándulas endocervicales, ¿no? A veces estas glándulas endocervicales se obstruyen, ¿no? Se pueden obstruir y estas glándulas van a formar lo que se llaman los quistes de Nabot o quistes de Nabot, ¿no? Que a veces se notan, ¿no? Y se llenan de moco, de una secreción, ¿no? Bien, bien, entonces vamos a ver este órgano, que es un órgano anexo, ¿no? Del aparato reproductor o aparato genital femenino, ¿no? Esta glándula mamaria, entonces, se va a originar de un engrosamiento del ectodermo, un engrosamiento ectodérmico cutáneo, ¿no? Y va a desarrollar en lo que es la línea mamaria, ¿no? Que va desde la axila hasta la ingle, ¿no? En el humano desarrolla un par de glándulas mamarias a la altura de la axila, uno a cada lado, derecho e izquierdo, ¿no? Puede desarrollar también más glándulas mamarias en el humano, ¿no? Porque justamente es la línea donde desarrolla, y eso lo vemos claramente en algunos mamíferos, ¿no? Por ejemplo, en el perro, ¿no? En el gato, estamos viendo, y en otros mamíferos que va a desarrollar esta línea, ¿no? Donde se desarrollan varias glándulas mamarias, ¿no? Bien, entonces la glándula mamaria tiene una porción central a manera de un cilindro que viene a ser el pezón, ¿no? Y está rodeado por un disco que es una piel muy pigmentada y se pigmenta más todavía durante la, el, eh, la, eh, crecimiento, ¿no? En la gestación, ¿no? Durante la gestación y durante la lactancia, ¿no? Esto hace que esta areola se oscurezca y en algunas mujeres a veces es muy oscuro, negro, ¿no? Justamente para que el bebé, ¿no? Vea esa oscuridad y lo relacione con el alimento, ¿no? Al principio el bebé no sabe, ¿no? Pero la madre le enseña y lo relaciona, ¿no? Entonces, esta areola es muy, muy oscura, ¿no? En esta areola hay fibras musculares de disposición circunferencial y radial, ¿no? Y justamente la contracción de estas fibras musculares lisas está relacionado con la erección del pezón, ¿no? Bien, entonces aquí vemos en este esquema, ¿no? El pezón
y toda esta zona de acá vendría a ser la areola. Todo esto está tapizado por un epitelio estratificado plano queratinizado, ¿no? Es piel delgada, ¿no? Hay glándulas sebáceas que vienen a ser las glándulas de Montgomery, ¿no? Eh, y tenemos aquí, dijimos, el músculo, ¿no? El tejido conectivo, eh, hay tejido adiposo también, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, miren, toda esta zona de aquí vendría a ser el orificio del pezón, ¿no? El orificio del pezón y tenemos ahí el seno lactífero, ¿no? Toda esa parte de acá vendría a ser el seno lactífero, ¿no? Esta es una dilatación de este conducto lactífero, ¿no? O conducto galactóforo, ¿no? Y entonces se dilata y va a formar este seno, ¿no? Estos conductos galactóforos son aproximadamente unos 15 a 20 conductos galactóforos, ¿no? Y van a terminar en la parte más interna con el alvéolo mamario. Entonces vamos a tener que el alvéolo mamario, ¿no? Está dentro del lobulillo y allí en el lobulillo vamos a tener que tiene tejido conectivo laxo, ¿no? Y fuera del lobulillo va a tener tejido conectivo denso y regular, ¿no? Bien, entonces aquí vemos, fíjense, un corte a nivel del pezón. Estamos viendo este epitelio estratificado plano, queratinizado. Vuelvo a repetir que es una piel delgada, ¿no? Es una piel delgada, ¿no? Y aquí hay una gran cantidad de melanocitos, ¿no? De melanocitos, que es el que le da el color a esta zona, ¿no? Las glándulas sebáceas, todas estas de acá, y acá tenemos si es piel, entonces es una dermis papilar y toda esta parte de acá vendría a ser la dermis reticular, ¿no? Todos estos vendrían a ser los conductos galactóforos, ¿no? Estos de acá. ¿Sí? Igual, ¿no? Este es un corte a nivel del pezón. A nivel del pezón, ¿no? Fíjense la piel un tanto oscura, ¿no? ¿Ve? La piel un tanto oscura por la gran cantidad de melanocitos que va a haber a este nivel. Los conductos galactóforos, ¿no? Todos estos vendrían a ser los conductos galactóforos, ¿no? Y el tejido conectivo alrededor. Bien, entonces en la glándula mamaria vamos a ver la glándula mamaria inactiva, ¿no? Entonces ahí, si bien es cierto, en la glándula mamaria inactiva o también llamada en reposo, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una gran cantidad de tejido conectivo denso y regular. Entonces, hay una gran cantidad de estroma acá, ¿no? Abundante estroma. Y aquí hay una gran cantidad también de vasos, se llama, em, vasos sanguíneos, ¿no? Va a haber acá, ¿no? Bien. Y vemos los lóbulos. Todos estos vendrían a ser los lóbulos, ¿no? Lóbulos en la glándula mamaria en reposo o glándula mamaria inactiva, ¿no? Y los lobulillos también, pero no vemos alvéolos, ¿ya? No vemos alvéolos. Van a haber conductos, pero no vemos alvéolos acá, ¿ya? Bien, entonces esta glándula va a tener conductos excretores intralobulillares, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que está rodeado de tejido conectivo laxo. Si está dentro del lobulillo, es tejido conectivo laxo, ¿no? Entonces son intralobulillares y su luz es pequeña, ¿no? Su luz es pequeña, es estrecha. Em, estos conductos van a estar rodeados por células mioepiteliales, ¿no? Estas células mioepiteliales son las que se van a contraer, ¿no? Para que el producto de secreción
salga, ¿no? En el caso ya de la lactancia. Bien, entonces intralobulillares, recuerden, tejido conectivo laxo, ¿no? Y los conductos excretores interlobulillares van a estar rodeados por un tejido conectivo denso y regular, ¿no? Las luces de estos son mucho más amplias, ¿ya? Y están tapizados por un epitelio cúbico también con células mioepiteliales. Aquí vemos un acercamiento, miren, esto sería intralobulillar, tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido más fino, delgado, con fibras elásticas y colágenas muy finas. Y por fuera, ¿no? Interlobulillar tenemos denso y regular. Fíjense las fibras de colágeno, ¿no? Más gruesas, ¿no? Más gruesas, dispuestas en haces, ¿no? Igual también, ¿no? Son conductos nada más, pero no vemos los alvéolos mamarios. Igual, miren, estos son un conducto intralobular, ¿no? Entonces vemos aquí tejido conectivo laxo, ¿no? Y estas de aquí afuera, alargadas, vendrían a ser las células mioepiteliales, estas que están acá, ¿ya? Este es un conducto galactóforo, ¿no? Fíjense cómo está rodeado por tejido conectivo denso y regular, en donde también hay tejido adiposo, ¿no? También un conducto intralobulillar, ¿no? Bien, y vemos la glándula mamaria activa, ¿no? O glándula mamaria en una lactante, ¿no? Fíjense cómo em, hay muy poco estroma. Esta parte de acá vendría a ser el estroma, ¿no? Muy poquito estroma. Y en el ovulillo estamos viendo los alvéolos mamarios llenos de secreción, ¿no? Ya saben ustedes que la leche tiene proteínas y tiene lípidos, ¿no? Las proteínas salen de la célula por una actividad merocrina, ¿no? En cambio, los lípidos van a tener un mecanismo de secreción apocrino, ¿no? Son diferentes, ¿no? El merocrino, ya saben, solamente sale la secreción, ¿no? En cambio, el apocrino va a salir la secreción, en este caso los lípidos salen rodeados por una unidad de membrana, ¿no? Y acá tenemos una gran cantidad perdón, poco estroma. Dentro del ovulillo va a haber tejido conectivo laxo y por fuera es un tejido conectivo denso, irregular, ¿no? Denso, irregular. Bien. Entonces aquí ya la mama ha crecido bastante, los lobulillos también han aumentado de diámetro, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí son los alvéolos muy dilatados, muy grandes, ¿no? Con luces amplias. Recuerden que son alvéolos mamarios y la luz está ocupada por la secreción mamaria, ¿no? Estas células que tenemos ahí en los alvéolos son cúbicas. Miren, ¿ven? Todo esto vendrían a ser los alvéolos mamarios y ahí se ve la secreción que está en la luz. Tejido conectivo laxo, intralobulillar y por fuera interlobulillar, tejido conectivo denso, irregular, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Y aquí vemos, miren los alvéolos, ¿no? Son células cúbicas, es un epitelio cúbico y ahí miren cómo se está formando las vesículas que van a salir hacia la luz, ¿no? Entonces, lípidos y también se secretan eh, eh, las proteínas por medio de un mecanismo de secreción merocrino. Bien, chicos, eso es todo lo que nos ha convocado a la reunión de hoy día. Si tienen alguna pregunta,